Hola, mi nombre es Fernando Carrizo, yo soy médico patólogo del Instituto Oncológico Ángel Rojo. Les voy a dar la clase de patología de partes blandas que representa un grupo de entidades bastante infrecuentes, pero que nos puede servir como inicio para señalar también un montón de nociones básicas que se pueden aplicar a lo largo de toda la cursada. Vamos a arrancar. Entonces, en partes blandas tenemos distintos tipos de tejidos. Por un lado está el músculo estriado, el músculo esquelético, el tejido conectivo, fibroso, fibrocolágeno, los vasos, todas las estructuras vasculares, venosas, arteriales, capilares, linfáticas, los nervios, las estructuras neurales con sus vainas, el tejido adiposo, también que comparte la función de sostén junto al tejido colágeno, y el músculo liso, tanto de las paredes como de las paredes vasculares como de los órganos, en este caso de un epidídimo. Ahora bien, la patología de este tipo de tejidos, como les decía, es muy infrecuente. Cuando hablamos de patología maligna, lo que más vamos a ver y estudiar son los tumores originados en los epitelios, ¿sí? Lo que sí es realmente frecuente son los tumores benignos de las estructuras mesenquimáticas, por ejemplo los lipomas, ¿sí? Que son tan frecuentes que seguramente están subdiagnosticados. Muchas personas pueden tener lipomas y ignorarlos o desconocer su presencia, son totalmente inocuos. También es muy frecuente la presencia de leiomiomas, tumores musculares lisos, en en el estroma del miometrio, en el útero. También muchas veces aparecen como hallazgos por una cirugía por un tumor de endometrio o por alguna otra razón, y a veces sí se presentan manifestándose clínicamente y por eso son sujetos de cirugía, como en este caso, pero también son lesiones bastante frecuentes. Lo que sí son muy raros son los tumores mesenquimáticos malignos. A esos son a los que vamos a llamar sarcomas, ¿sí? Tumores mesenquimáticos malignos es igual que sarcoma. Mientras que los tumores epiteliales malignos, recordando de patología 1, son los llamados carcinomas y son los más frecuentes en el organismo y se generan eh, en general a través de una serie de pasos de acumulación de mutaciones, ¿sí? En este esquema propuesto por el doctor Vogelstein allá a fines de 1980, principios de los 90, se hablaba ya de este esquema a partir del cual los tumores malignos se generaban por una serie sucesiva de mutaciones que se iban acumulando, dándole a ese tejido cada vez más capacidades de agresividad. Primero, capacidad de infiltrar el estroma, luego capacidad de infiltrar a través de los nervios y de los vasos sanguíneos para dar metástasis, ¿sí? Cuando el tumor o la proliferación todavía no infiltra el estroma en los carcinomas, lo llamamos carcinoma in situ, ¿sí? Y previo al carcinoma in situ tenemos distintos estadios de displasia. Bien, acá como ejemplo les muestro una mucosa colónica, de este lado, acá a la izquierda, totalmente sana, normal, y ya acá empezamos a ver grados de displasia, ¿sí? Pérdida de la mucosecreción, agrandamiento, hipercromasia de los núcleos, pero todavía no hay disrupción de la arquitectura. Mayor aumento, una displasia de bajo grado. Acá vemos
mayor grado de displasia, donde empiezan a aparecer mitosis, desorganización del epitelio, mayor complejidad arquitectural, hasta que en algún punto esta proliferación adquiere la capacidad para destruir la membrana basal e infiltrar el estroma, convirtiéndose en un adenocarcinoma. Bueno, estos son los tumores malignos más frecuentes en humanos y se deben fundamentalmente a que los epitelios, por un lado, son los tejidos que están más expuestos a la renovación, más activos en su ciclo celular, y los que sufren también el contacto con los agentes externos que pueden resultar noxas como el tabaco, los alimentos, en distintas, la radiación ultravioleta, en el caso de la piel, bueno, distintas sustancias que se ponen en contacto con la superficie de las mucosas y que pueden generar un daño y en forma sostenida, un daño acumulativo, crónico, que va a dar lugar a esta serie sucesiva de mutaciones que les comentaba. Entonces vemos en esta tabla del Instituto Nacional del Cáncer cuáles son los tumores malignos más frecuentes. Fíjense, lideran la mama, el pulmón y el colon recto, fundamentalmente. Y si nos fijamos, acá los sarcomas no aparecen. No aparecen, pues realmente son sumamente infrecuentes. Son tan raros que se los menciona como un grupo, cuando en realidad son eh, una serie de tumores sumamente heterogéneos, un conjunto de enfermedades que mucho no tiene que ver uno con otra, solo los une el hecho de diferenciarse a partir del tejido mesenquimático, lo cual plantea un problema a la hora de clasificarlos. Yo uso esta figura que aparece en un texto de Borges, donde con ironía habla de una clasificación de animales que claramente es absurda, pero de algún modo uno se puede plantear cuál es el objetivo de cualquier clasificación que uno está viendo. Siempre está orientada en un sentido, ¿sí? Por ejemplo, los cirujanos van a querer una clasificación de aquellos tumores que sean susceptibles de cirugía y les va a importar poco, por ejemplo, los linfomas o las leucemias, que son territorio de la quimioterapia. Por otro lado, los pediatras querrán saber cuáles son los tumores que aparecen en, en jóvenes y diferenciarlos de aquellos que son propios de los adultos. Un radioterapeuta querrá saber cuáles son los tumores radiosensibles y armar una clasificación en ese sentido. Un biólogo molecular querrá saber cuáles son los tumores que tienen mutaciones específicas y va a desestimar el resto porque no está dentro de su rango de trabajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir que hay muchas maneras de clasificar a los sarcomas. Los patólogos usamos en general las clasificaciones que proponen desde la Organización Mundial de la Salud estos fascículos, estos libros llamados Blue Books, que son catálogos de las distintas enfermedades, se van actualizando cada 5 años más o menos, o dependiendo el área, un poco más o menos. Este es del año 2013, acaba de salir uno nuevo acerca de tumores de hueso y partes blandas. Y uno ahí puede ir viendo cuáles son las novedades y cómo se los clasifica. Este cuadro en realidad está abreviado, está resumido, porque son muchos más los tumores que aparecen, pero para tener una idea seleccioné los más relevantes y son con los que vamos a trabajar. Desde ya no es mi interés que se aprendan todos estos tumores, pero quiero que vean la complejidad de este cuadro y vamos a ir desmenuzándolo para ver qué nociones se pueden sacar de acá.
vemos por un lado que se los clasifica según un concepto histogenético, que fueron las primeras clasificaciones que aparecieron, no solo de sarcomas, sino de los distintos tipos de tumores, y que todavía se mantiene como la columna vertebral de estas clasificaciones, a pesar de lo cual se van complicando cada día más. Pero todavía hay un resabio histogenético en la estructura de la nomenclatura. Fíjense, por un lado tenemos tumores adipocíticos, los derivados de fibroblastos o miofibroblastos, vasculares, músculo liso, esquelético, y así. De modo que si tenemos un tumor maligno con atipía, como vemos acá, pleomorfismo y forma tejido adiposo, vamos a estar frente a un liposarcoma. Si estas células malignas, fusiformes, atípicas, se disponen en fascículos simulando músculo liso, vamos a estar frente a un leiomiosarcoma. Si la neoplasia configura osteoide tumoral, mineralizado, hueso mineralizado, formado por células malignas, estamos frente a un osteosarcoma, y si el tumor forma estructuras vasculares, frente a un angiosarcoma. Todo esto realmente parece muy sencillo. El problema surge cuando nos encontramos a tumores que no remedan ninguna estructura normal tisular. Acá vemos un sarcoma de Ewing que no tiene ninguna contrapartida celular normal. Esto es un sarcoma sinovial bifásico, que a pesar del nombre no deriva del sinoviotelio. Hay un montón de nombres asignados a enfermedades que ahora se sabe que no correlacionan bien con la realidad o con la célula de origen, pero bueno, se ha perpetuado su uso y se siguen llamando de este modo, por más que sea incorrecto, pero bueno, el sarcoma sinovial nada tiene que ver con el sinoviotelio y no hay contrapartida celular normal. Lo mismo para esto, que es un sarcoma epitelioide, que parece más un tejido como de granulación. Y aquí vemos un sarcoma alveolar, también un tumor sumamente infrecuente, pero para el cual no se puede encontrar una célula de origen normal en el organismo. Esto un poco derrumba la teoría histogenética, porque ya no podemos hablar de célula de origen en un grupo importante de tumores mesenquimáticos, por eso se prefiere hablar ahora de líneas de diferenciación y fijarnos si el tumor tiene presente una línea de diferenciación o no. Si está presente, se puede decir que, por ejemplo, al formar grasa es un liposarcoma, y si no tiene ningún tipo de línea de diferenciación, entra en el grupo de tumores de diferenciación incierta. ¿Esto qué implica? Bueno, más que nada tiene un marco teórico en el cual podemos decir que un liposarcoma no necesariamente se origina de una célula adiposa, un adipocito que se malignizó, sino de una célula mesenquimática que en su proceso de malignización adquirió la capacidad de diferenciarse hacia la línea adipocítica, ¿sí? Por ejemplo, los tumores musculoesqueléticos, los rhabdomiosarcomas, vemos que a veces se presentan en fosas nasales, un lugar donde realmente no hay mucho músculo estriado, y uno dice, ¿qué tiene que hacer un tumor maligno del músculo estriado en la fosa nasal? Y bueno, es que probablemente no se haya originado de una célula muscular estriada normal que se malignizó, sino de un stem cell o una célula que al malignizarse adquirió capacidad de diferenciación rhabdomioblástica. Bien, pero la verdad que lo que más nos interesa no es tanto saber de dónde se originaron los tumores, lo cual es interesante y podría dar algunas pautas luego para no solo su diagnóstico, sino tratamiento fundamentalmente. Pero hoy por hoy lo que más nos importa
tanto a los médicos tratantes como a los pacientes, por supuesto, es el comportamiento de la lesión que presentan. Y en ese sentido, uno está habituado, o en patología 1 a lo mejor nos queda la idea de que esto es cuestión de blanco y negro, que están los tumores benignos y los malignos, aunque en realidad es un poco más complejo que eso. Es cierto, están aquellos tumores benignos que les señalé al principio, son los más frecuentes de todos, al punto que muchos son subdiagnosticados. Y después están los malignos. ¿Y a qué llamamos un tumor maligno? Bueno, fundamentalmente aquellos que tienen capacidad metastásica. Pero no todos los sarcomas, que como les dije es sinónimo de tumor mesenquimático maligno, tienen la misma capacidad metastásica. Hay sarcomas que dan metástasis el 50% antes de los 5 años de diagnosticado, y otros pueden llegar a dar metástasis hasta 20 años después del diagnóstico. ¿Sí? Hay distintos grados de malignidad dentro de los sarcomas, no son todos iguales y no todos se diseminan de la misma manera. La mayoría de los sarcomas van a dar metástasis a los pulmones, casi como regla general. Es muy raro que den metástasis a los ganglios, como sí hacen casi siempre los carcinomas. Es una gran diferencia con las neoplasias epiteliales, que los sarcomas rara vez se diseminan a los ganglios linfáticos, pero hay algunos que sí lo pueden hacer. Justamente el rabdomiosarcoma que les mencionaba en fosa nasal suele dar metástasis a los ganglios cervicales, los sinoviosarcomas, los sarcomas sinoviales también, el sarcoma epitelioide, que le he mostrado un ejemplo, también puede dar metástasis ganglionares, pero en general es un evento raro. Hay otros liposarcomas llamados mixoides, luego les voy a mostrar un ejemplo, que suele dar metástasis a otros sitios de partes blandas, por ejemplo, un tumor de muslo que puede dar una metástasis al retroperitoneo. Es decir, son realmente un grupo muy heterogéneo en su comportamiento. Y no solo eso, sino que después tenemos categorías que no son ni benignas ni malignas. Por ejemplo, los localmente agresivos, que son tumores que no tienen capacidad metastásica. El ejemplo clásico de este grupo es la fibromatosis agresiva. No va a diseminarse sistémicamente, pero tienen una gran tendencia a la recidiva. Por eso son tumores de manejo complejo, porque por más que se operen y se haga radioterapia, incluso con márgenes adecuados, tienden a presentar recidivas. Y después hay otro grupo de categoría intermedia que son aquellos llamados raramente metastatizantes, que no solo también van a tener alguna tendencia a la recidiva local, sino que son tumores que pueden llegar a dar metástasis en forma infrecuente y en general lo hacen muchos años después del diagnóstico inicial. Esas metástasis en general son de manejo más sencillo que la de los sarcomas, en el sentido que suele ser una metástasis única, susceptible de tratamiento quirúrgico, y no es un paciente con diseminación a nivel pulmonar con nódulos múltiples bilaterales. Para el manejo de estos pacientes y para advertencia de los patólogos, hay un grupo dentro de estos tumores benignos que nos preocupan particularmente. Son aquellos que los llamamos pseudosarcomas. Son de diferenciación miofibroblástica. ¿Y por qué nos preocupan? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, algunos ejemplos, pero esta noción que surge de Lombroso, Cesare Lombroso, un criminalista italiano de fines del siglo XIX, que había propuesto la idea, no sé si alguna vez lo escucharon,
de que los criminales tienen ciertos rasgos faciales que permiten que uno los identifique, ¿sí? La implantación de las orejas, de las cejas, el ancho de la nariz, del mentón, la frente, eh, rasgos antropomórficos que al ser evaluados permiten predecir si una persona va a tener un comportamiento delictivo o no. Lo mismo aplicó para las mujeres. Digamos, esto realmente hoy se considera una aberración, pero en algún punto los patólogos funcionamos con estos preceptos porque juzgamos a las células por su aspecto, ¿sí? Una célula que sea inquietante, con mucha hipercromacia, con macrocariosis, con ciertos rasgos de malignidad que vamos a ir refrescando, uno la considera maligna, y cuando no están presentes, uno cree que está frente a una proliferación o una celularidad inocente. Y esto puede generar muchos problemas si uno no evalúa en contexto la histología que está abordando. Este es un modelo de un informe que nos llega a los patólogos junto con el frasco, la bolsa con el material a evaluar. Llegan estas órdenes, esto totalmente ficticio obviamente, pero para que tengan una idea, en general nos ponen la localización, si tenemos suerte, a veces no nos ponen nada, antecedentes rara vez anotan algo en las boletas, y en rojo lo que suelen anotar los administrativos, si los pacientes dejan estudios o no. Siempre nosotros solicitamos que dejen estudios por imágenes porque van a ser esenciales en su correlación para poder hacer un diagnóstico adecuado. Este caso particularmente tenía el agravante de que era una mujer joven con un nódulo de rápido crecimiento, lo cual genera mucha angustia. Acá en la ecografía se veía este nodulito, acá, que notó un crecimiento rápido, sería de unos 3-4 centímetros. E histológicamente vemos esta proliferación celular arremolinada. Fíjense, estas células con nucleolo evidente, fusiformes. Acá vemos algunas mitosis, figuras mitóticas. Acá hay más celularidad. Realmente esto puede llegar a inquietar. Acá un poco más acentuada esta celularidad, hipercromacia, macrocariosis, hay heterogeneidad celular. En sectores pueden llegar a formar hasta incluso un osteoide de tipo irregular, como en este campo. Y estas son técnicas de inmunohistoquímica que se emplean para poder saber qué línea de diferenciación, entre otras cosas, ¿no? Porque tienen muchas utilidades los anticuerpos monoclonales en inmunohistoquímica, pero el principio esencial es el de unir un anticuerpo a un antígeno específico, en este caso la actina, que es una proteína citoplasmática, y ver si está presente o no en el tejido que uno está evaluando. Esa unión entre antígeno y anticuerpo es totalmente invisible, por eso a los anticuerpos se les une una enzima que se oxida y precipita el color que uno puede ver. En este caso, como está presente la actina, el anticuerpo se une y la enzima al oxidarse permite ver esta coloración. Este es otro anticuerpo utilizado en el mismo tejido para CAL-Desmond, que me permite confirmar que hay una diferenciación muscular lisa. La proliferación es negativa, pero vemos estas células positivas para CAL-Desmond, que son las paredes musculares lisas de estos vasos, ¿sí? Cuando vemos esto, los patólogos decimos que tenemos un control interno positivo, lo cual nos dice que la técnica está bien hecha, que el anticuerpo está funcionando bien y la proliferación es negativa.
¿Qué obtengo con esto? Bueno, la idea de que esta es una proliferación de tipo miofibroblástica y que estoy frente a una fascitis nodular. El problema de las fascitis nodulares es que si no hago un estudio morfológico e inmunohistoquímico juicioso, yo puedo llegar a la conclusión de que estoy frente a un sarcoma, ante un tumor maligno, por la presencia de algunas atipías celulares, por la presencia de mitosis y por la noción clínica de que el nódulo está creciendo rápidamente. Pero bueno, justamente esos son los rasgos que tienen estas lesiones, fascitis nodulares, que son procesos autorresolutivos. De hecho, si no se hubiese biopsiado, probablemente hubiese involucionado este nódulo, pero al ser resecados, uno ve toda la fase activa en donde están las mitosis y, y lo que me da la pauta de que esto no es un sarcoma es el perfil miofibrolástico fundamentalmente. Al tener actina lisa presente, que es algo común no solo a los miofibroblastos, sino a las células musculares lisas, y el caldesmón negativo, lo cual me descarta que sea una diferenciación muscular lisa completa, y me da la pauta de que esto es miofibrolástico. El hecho de que tenga mitosis no me tiene que asustar siempre y cuando las mitosis sean típicas y no pleomórficas, pues la mitosis es un evento fisiológico, sobre todo en estos tejidos de aspecto reparativo. Es decir, fíjense cómo hay toda una serie de parámetros que pueden llegar a confundir al patólogo que no está habituado a ver este tipo de lesiones y sobrediagnosticar un proceso mesenquimático autorresolutivo como un sarcoma. En general, el error es con un leiomiosarcoma, por lo que les comenté de la inmunistoquímica, y llevar a un sobretratamiento del paciente. Vamos a ver qué pasa con la clasificación de tipo molecular. Hay algunos sarcomas que tienen un cariotipo complejo. En realidad esto también es a nivel teórico. Hay estudios que, en lugares donde se hacen los estudios cromosómicos, pero eh, hoy en día la verdad que es muy raro que se hagan cariotipos de los sarcomas, pero si uno los hiciese, vería que hay sarcomas que tienen estos cariotipos complejos, donde ustedes ven que hay cromosomas, donde en vez de estar el par, vemos que hay tres cromosomas, tres copias del cromosoma. Algunas de esas copias tienen deleciones, a otras les sobran pedazos de cromosoma. Es decir, es realmente un núcleo con un cariotipo muy atípico. Y si uno se pregunta cómo luciría una célula con este cariotipo, inmediatamente pensaría que es una célula muy pleomórfica. Y de hecho, así lucen los sarcomas con cariotipos complejos. Son los sarcomas más pleomórficos que existen, más atípicos, que tienen todos los rasgos que uno imagina de una célula neoplásica. Lo que estoy señalando acá es una mitosis tripolar, francamente atípica. De hecho, este pleomorfismo nace en fallas en la división mitótica. En vez de segregarse en forma pareja las cromátides hermanas, algunas son arrastradas hacia la célula hija en vez de dividirse normalmente, lo que va generando la aberración resultante en las dos células generadas por la mitosis. Generalmente hay previamente una mutación en P53, lo cual permite que estas células no vayan a apoptosis y sobrevivan a pesar de esta aberración mitótica. Como resultado vamos a tener estas lesiones francamente pleomórficas. Acá a menor aumento, perdón, más panorámico, vemos que también suelen asociarse a mucha necrosis, ¿sí? Y tienen todos los rasgos que uno espera de un tumor maligno. Macroscópicamente nos sorprende tampoco que sean tumores muy de aspecto friable, necrótico, con hemorragias, ¿sí? Bordes lobulados. Eso es algo
importante a destacar, macroscópicamente, por más agresivo que sea el sarcoma, en general no tienen bordes espiculados como lo tienen los carcinomas. Los bordes, siendo honestos, no son irregulares como se suele decir de los tumores malignos, porque eso generalmente es un criterio que se utiliza en los tumores malignos más frecuentes, que son los carcinomas. En cambio, en los sarcomas, por más agresivo que sea el tumor, en general uno puede delimitarlo muy bien en sus contornos. ¿Y cuáles son los sarcomas que tienen cariotipos complejos? Bueno, todos los que tienen un componente en general pleomórfico, ¿sí? Y de alto grado. Pueden aparecer dentro de las distintas líneas de diferenciación. Y luego hay otro tipo de sarcomas que tienen alteraciones específicas. Fíjense, este cariotipo no es tan atípico como el anterior, sino que hay simplemente una sutileza. Hay un cromosoma del par 11 que tiene un extremo un poco más largo que el otro, mientras que en el par 22 ocurre lo contrario, hay un cromosoma que es más corto. Esto se debe a que hubo una traslocación, se fragmentó el cromosoma 22 y ese pedazo fue a fusionarse con una copia del cromosoma 11, una traslocación específica, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se generan estas traslocaciones? Bueno, los genes, quedan genes involucrados en esos extremos, en esas uniones, dando lugar a un producto quimérico. Lo que suele ocurrir es que un promotor se une a la zona de transcripción de otro gen que en general estaba silenciado y de este modo empieza a expresarse o a sobreexpresarse con un producto quimérico que no estaba naturalmente expresado en esa célula. Esos productos quiméricos en general afectan las vías del ciclo celular o la remodelación de la cromatina, permitiendo que se expresen sectores que estaban silenciados, también en general estos sectores asociados al ciclo celular. Es decir, que estos eventos únicos suelen ser suficientes para la generación del sarcoma. Un concepto importante con los sarcomas es que no existe la idea del sarcoma in situ, como sí hay de carcinoma in situ. Por un lado, porque no hay membrana basal que destruir, ya que el tumor se origina en el estroma. Y por otro lado, no hay un acúmulo de mutaciones que va llevando a un grado creciente de agresividad, sino que un sarcoma tiene capacidad metastásica desde la primera célula, ¿sí? Y en general son eventos asociados a traslocaciones específicas. Vemos que las traslocaciones vamos a encontrarlas en distintos tipos de sarcomas, pero también en algunos tumores mesenquimáticos benignos, como el tumor de células gigantes tipo difuso, y en algunas categorías intermedias, como el fibrostocitoma angiomatoide. Si bien pueden aparecer, como les decía, en sarcomas o en tumores de agresividad intermedia, incluso benignos, hay algo que tienen en común los tumores asociados a traslocaciones, y es que todas las células de esa proliferación van a ser parecidas entre sí. Va a haber monomorfismo celular. Y como les decía acá, no es como en los cariotipos complejos donde el problema estaba en la mitosis. Por eso estos tumores no van a tener mitosis atípicas. Las mitosis que vamos a encontrar son normales porque el problema está a nivel de la desregulación de un gen producto de la traslocación.
Y fíjense, esto de acá arriba es un sarcoma sinovial, todas las células son parecidas entre sí. Esto es un liposarcoma mixoide. Las células ovales son las neoplásicas, son todas similares. No suele haber pleomorfismo en los tumores asociados a traslocación. Esto es un sarcoma de Ewing y esto es un feristiocitoma angiomatoide. Son 4 tumores muy distintos entre sí, pero las células que las componen son todas monomórficas dentro de esa proliferación. ¿Sí? Esto no implica de ningún modo una mejor conducta o un potencial biológico menos agresivo, sino por el contrario, un sarcoma de Ewing, por más monomorfismo que muestre, realmente es un tumor muy agresivo. Simplemente me está hablando del mecanismo molecular que subyace a esta neoplasia. ¿Y cómo podemos evaluar estas traslocaciones? Bueno, el método más útil es lo que denominamos como FISH, que significa hibridización in situ con fluorescencia. En este esquema tenemos al gen EWS del sarcoma de Ewing, ¿sí? Que está en el cromosoma 22. Entonces, si yo quiero saber si este gen está intacto o si está traslocado, puedo diseñar sondas que se van a pegar a los extremos de este gen, al extremo 5' y 3'. Estas ondas las diseño para que la de un extremo tenga un color verde y la del otro un color rojo, así las puedo diferenciar. Y en condiciones normales, como el gen es relativamente corto, voy a ver las dos señales muy pegadas. Y voy a ver dos señales porque tengo dos copias del gen EWS en cada una de mis células, la copia paterna y la copia materna. Cuando hay una traslocación, es decir, cuando hay una ruptura del gen por la mitad y ese extremo que se rompió va a parar a otro cromosoma, lo que voy a ver es una separación de esas ondas, dando lugar a la confirmación de que hay una traslocación. Nunca va a haber una ruptura de los dos alelos, materno y paterno. Sería demasiada mala suerte que en una misma célula se generara un doble evento de traslocación del mismo gen en los dos alelos. Siempre hay uno que permanece normal y otro es el que se trasloca. Y nosotros lo vemos con inmunofluorescencia, con este tipo de señales. El gen normal y el gen traslocado. En el sarcoma de Ewing hay una traslocación que es la más frecuente, que es entre el gen EWS que les mostré, que se pega con el gen FLI1, ¿sí? Del cromosoma 11. Bien, aunque en un 5% de sarcomas de Ewing vemos que esta traslocación no se da, sino que se da un variante con otros genes parecidos al FLI1, y a veces incluso vemos que ni siquiera está el gen EWS involucrado, sino este gen FUS o alguno de estos otros que son similares, dando lugar a una neoplasia de características parecidas al sarcoma de Ewing, ¿sí? De hecho, estos últimos dos ahora ya se los considera sarcomas tipo Ewing, pero que no responden al tratamiento del mismo modo. Por otro lado, así como hay sarcomas de Ewing que no tienen traslocado el gen EWS del Ewing, vemos que hay otras neoplasias que no son sarcomas de Ewing, pero tienen traslocado el gen EWS, ¿sí? Acá les pongo una lista, y de hecho, como curiosidad, vemos que algunos ni siquiera son tumores mesenquimáticos, como acá la leucemia, este tipo de leucemia aguda. Y acá les presento algunos otros sarcomas con
traslocaciones específicas que son usadas en la práctica diaria. No teman, la verdad no es mi idea que ustedes se aprendan esto, pero sí el concepto de que un gen puede estar involucrado en distintos tumores, en distintas enfermedades que poco tienen que ver entre sí, y una misma enfermedad puede tener distintos genes involucrados. En general van a tener uno característico, pero podemos encontrar excepciones. Hay algunas que son llamadas traslocaciones promiscuas, por ejemplo, entre el EWS y el ATF1, que es la misma mutación que va a aparecer en el firohistiocytoma angiomatoide y en el sarcoma de células claras. Mutación driver en ambos casos. Driver implica que es una mutación inicial que va a generar el tumor, va a ser necesaria y va a ser la que va a comandar la proliferación del tumor, que va a definir a la neoplasia, pero si se genera en dos tipos de células distintas, va a dar tumores totalmente diferentes. Si esta traslocación ocurre en una célula con diferenciación ya firohistiocítica, si el linaje histiocitario, va a dar lugar a un firohistiocytoma angiomatoide, mientras que si se genera en una célula comprometida con el linaje melanocítico, va a dar lugar a un sarcoma de células claras, antes llamado melanoma de células claras, melanoma de partes blandas, perdón, mal llamado melanoma de partes blandas, porque en realidad, si bien tiene diferenciación melanocítica, nada tiene que ver con el melanoma. Pero bien, estos dos tumores, tanto el firohistiocytoma angiomatoide como el sarcoma de células claras, son entidades muy diferentes entre sí en cuanto a su comportamiento. El sarcoma de células claras es mucho más agresivo, pero llama la atención que tiene exactamente la misma traslocación. ¿Esto qué implica? Que uno no puede agarrar un fragmento de tejido y saltear la evaluación morfológica y querer hacer directamente un estudio molecular, ¿sí? Porque el resultado no va a tener ningún sentido, ningún valor, si no se lo correlaciona con la clínica y con la histología de ese tumor. Otra mutación específica que puede aparecer es la amplificación. Esto es más sencillo de evaluar porque va a implicar que ese gen, en vez de tener solo 2 copias por célula, va a tener muchas más y vamos a ver más señales. Esto es muy útil sobre todo en los tumores lipomatosos atípicos, también llamados liposarcomas bien diferenciados. Acá vemos una masa retroperitoneal enorme, fíjense, que tiene una intensidad de señal muy similar a la grasa subcutánea, es decir, puedo pensar yo que esto está compuesto de grasa. Y de hecho, al microscopio lo que veo es justamente una proliferación adipocítica con núcleos atípicos, pleomórficos, ¿sí? Que me da el diagnóstico de liposarcoma, en este caso llamado bien diferenciado tipo lipoma, es el nombre correcto, pero bueno, es un liposarcoma a nuestros fines. Y yo les puedo asegurar que estas masas enormes retroperitoneales en algunos sectores tienen esas áreas atípicas que me permiten el diagnóstico, pero muchas veces vamos a encontrar sectores donde lo único que vemos es este tejido adiposo maduro. Y uno sabe que este fragmento panorámico que estoy viendo corresponde al liposarcoma, pero si me lo muestran fuera de contexto, yo puedo pensar tranquilamente que esto es tejido celular subcutáneo o un lipoma. No tengo manera de reconocerlo como un sarcoma. En tal caso es cuando puedo aplicar la amplificación del gen MDM2 para cerciorarme si estoy frente a un liposarcoma o tejido adiposo normal o lipomatoso.
vuelvo para atrás, fíjense, los puntos verdes corresponden a la señal del gen MDM2. Hay muchas señales por célula, en vez de solo dos, como normalmente espero. En esta célula sí veo dos señales nada más, pero probablemente porque esto sea un fibroblasto o una célula vascular y no sea la célula neoplásica en sí. Tengamos en cuenta que los tumores, las neoplasias, no solo están conformadas por la célula neoplásica que está mutada y proliferando, sino que también tiene un montón de células no neoplásicas necesarias, acompañantes, por ejemplo la de los vasos sanguíneos, fibroblastos y estructuras de sostén, células inflamatorias que generan un microambiente tumoral adecuado para la supervivencia y proliferación del tumor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa estas técnicas de FISH o incluso la inmunistoquímica para ver si uno está realmente evaluando la célula neoplásica y no células no tumorales acompañantes. En este caso se ve que hay muchas células que sí son neoplásicas y tienen amplificado el MDM2. Esto, como les decía, es diagnóstico en este contexto de liposarcoma bien diferenciado. Es importante porque en retroperitoneo esto realmente es una enfermedad muy agresiva porque va a tender a la recidiva. Si bien el liposarcoma bien diferenciado no da metástasis, sí tiene una mortalidad alta en retroperitoneo por las numerosas recidivas, cada una de las cuales va a traer aparejada una comorbilidad, porque en la cirugía probablemente haya que sacrificar un riñón, un segmento intestinal, lo cual va a generar a su vez adherencias y bueno, una pérdida en la calidad de vida y en la sobrevida global. Si esta misma enfermedad aparece en un muslo, es de mucho mejor manejo, se puede resecar, se pueden manejar mucho mejor las recidivas si es que las tuviese. Por eso muchos prefieren no llamar liposarcoma a esta lesión si aparece en un muslo y dejar el nombre de tumor lipomatoso atípico en esas localizaciones. En general es una costumbre que viene más de Estados Unidos y está ligado a los seguros de salud porque eh, brindarle el diagnóstico de sarcoma a un paciente con este tumor en el muslo, que muy probablemente no le genere comorbilidad ni mortalidad, sí le va a traer muchos problemas a la hora de obtener el seguro médico o incluso créditos. Y bueno, realmente es un peso muy, muy grande el diagnóstico de sarcoma en ese contexto. Pero la verdad que es exactamente la misma enfermedad, solo que en el retroperitoneo es mortal en la mayoría de los casos, y en el muslo o en otra localización fuera del retroperitoneo es de mucho mejor manejo y de alta sobrevida. Ahora bien, así como les mostré que es cierto, muchos liposarcomas tienen áreas que son indistinguibles del lipoma, eso no significa que yo le vaya a hacer FISH a todos los lipomas. Si realmente veo que es un nódulo pequeño, con tejido adiposo maduro, puedo hacer con confianza el diagnóstico de lipoma. Ahora, si el tejido adiposo, la neoplasia adiposa que recibo, como en este caso, llega a los 20 centímetros y yo no veo nada de atipía en ninguno de los tacos que voy a muestrear, por más que no vea rasgos de malignidad histológicos, yo no me quedo tranquilo y le hago una técnica de FISH para ver si está amplificado o no el gen MDM2. Otra situación que se puede dar, por ejemplo, en retroperitoneo, como les decía, en una mujer joven, si yo veo tejido adiposo maduro, lo más frecuente es que se corresponda a un liposarcoma, siempre y cuando tenga una ayuda de una resonancia, una tomografía, que me muestre que hay una lesión adipocítica, es decir,
en correlación, esta imagen podría corresponder a un liposarcoma, pero ¿qué pasó en este caso? Por suerte se contaba con las imágenes y vemos que esta proliferación no tiene nada de señal adipocítica, ¿ven? Perdón. Fíjense, tomemos como referencia el celular subcutáneo y no tiene la misma intensidad, no es una masa lobulada de contornos netos y realmente me cuesta creer que ese tejido adiposo que estaba viendo en la biopsia corresponda a esta lesión. Se le hace MDM2 y se ve que ese tejido adiposo no tiene amplificado el gen, por lo tanto se concluye que la muestra fue inadecuada, que hubo un error de muestreo, que no se llegó con la TrueCut, que es la herramienta que se utiliza para obtener biopsias en el retroperitoneo y en muchos otros lugares, al no haber llegado a la lesión en sí, se obtuvo grasa de la zona periférica que no es representativa del tumor. Pero fíjense cómo no tener una correlación adecuada podría haber llevado a un diagnóstico incorrecto de liposarcoma retroperitoneal si uno no hubiese visto que las imágenes de ningún modo podían corresponder a un liposarcoma. De hecho, este caso terminó siendo biopsiado nuevamente, correspondiendo a un linfoma que tiene un tratamiento totalmente distinto. De hecho, la cirugía no está indicada, es de tipo quimioterápico, mientras que un liposarcoma retroperitoneal, como les decía, requiere una cirugía muy importante. Y por último, el parámetro para clasificar a los sarcomas que usamos los patólogos cuando nos enfrentamos al microscopio con estas lesiones es el patrón morfológico, ¿sí? Que podemos hablar de 4 patrones principales: el patrón pleomórfico, el fuso celular, el redondo celular y el mixoide. Vamos a ver los desafíos que ofrecen cada uno de estos patrones para que tengan una idea. Fíjense, acá está lo que les decía: pleomórfico, mixoide, redondo celular y fuso celular. Cada una de estas imágenes al patólogo le genera o le abre toda una gama de diagnósticos diferenciales que va a tener que realizar porque no por una cuestión académica, sino por una cuestión terapéutica, por el impacto que va a tener en el paciente, decidir si un tumor pleomórfico corresponde realmente a un sarcoma o tranquilamente puede ser un carcinoma, un melanoma, un linfoma con morfología pleomórfica, un tumor germinal. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la cursada estas distintas estirpes, pero cada uno de estos tumores que mencioné tienen tratamientos, evolución, pronóstico totalmente distintos, por eso es muy importante el diagnóstico preciso. Por otro lado, los diferenciales que uno se plantea van a generar determinaciones específicas para poder corroborarlos o excluirlos, y todo eso implica un gasto en el tejido, y gasto de material, gasto de tiempo, de energía y de insumos, ¿sí? Entonces hay que ser muy, muy juicioso cuando uno evalúa un tumor y saber cuál es la manera óptima de utilizar el tejido que obtuvo del paciente. Les comenté que los sarcomas pleomórficos en general son aquellos asociados a traslocaciones, a cariotipos complejos, ¿sí? Los cariotipos complejos que tienen alteraciones en la función mitótica va a dar lugar a estas figuras nucleares aberrantes, pleomórficas, con mucha necrosis. Esto se suele ver en pacientes mayores.
en distintas estirpes. Y hubo algunos trabajos que trataron de desmenuzar estos sarcomas pleomórficos para ver qué se podía decir con respecto a su evolución. Muchos de estos tumores, podría decir que la mitad de ellos, el 50% de estos sarcomas pleomórficos, antes de los 5 años han dado metástasis, lo cual digamos, se puede considerar como una diseminación a distancia relativamente temprana, en comparación con otros sarcomas, como les decía al principio, que pueden dar metástasis muchos años, hasta 20 años más tarde del diagnóstico. Algunos trabajos mostraron que estos sarcomas pleomórficos, si uno le hace inmunistoquímica y demuestra que tiene actividad miogénica, es decir, expresión de actina o caldesmón, esos anticuerpos que les mostré en el caso de la fascitis nodular, si están presentes en un sarcoma pleomórfico, hablaría de un pronóstico incluso peor. Y en otros casos, cuando vemos, por ejemplo, en este tumor retroperitoneal de aspecto adipocítico, que al cortarlo presenta estas áreas blanquecinas, fíjense, es una masa enorme, que tiene sectores donde claramente deja de mostrar diferenciación grasa y tenemos unos lóbulos de tejido blanquecino carnoso que microscópicamente se condicen con este cambio abrupto entre tejido adiposo con atipía, es decir, un liposarcoma bien diferenciado que abruptamente se convierte en un sarcoma de alto grado. Acá estamos frente a un proceso de desdiferenciación, un sarcoma pleomorfo, pero que se origina de un liposarcoma de bajo grado. Les había dicho que los liposarcomas de bajo grado no dan metástasis, a no ser que se desdiferencien, como en este caso. Cuando se desdiferencian, ya se vuelven realmente más agresivos, es un fenómeno tiempo dependiente, por eso se da más frecuentemente en el retroperitoneo que en los miembros, porque en el retroperitoneo tarda mucho más en diagnosticarse, en dar síntomas, en hacerse notable la lesión. Y cuando se genera este tumor pleomórfico desdiferenciado en retroperitoneo, ya adquiere potencial metastásico en más o menos un 20% de los casos desdiferenciados en retroperitoneo pueden dar metástasis a distancias. Aunque lo cierto es que es importante eh, identificarlos porque si bien es una mala noticia con respecto al comportamiento que iba a tener el liposarcoma bien diferenciado a secas, cuando uno lo compara con un sarcoma pleomórfico con diferenciación miogénica, tiene mucho mejor pronóstico en términos comparativos, ¿no? Entonces vemos que dentro del sarcoma pleomórfico hay toda una gama de comportamientos diferentes, todos con potencial metastásico, pero algunos más que otros. Por ejemplo, como les decía, los del componente miogénico que son más agresivos. Veamos qué pasa con los patrones redondos celulares. Hay distintos tipos dentro de este grupo. Generalmente están asociados a traslocaciones específicas y eso implica un rango etario más bajo. Generalmente son adultos jóvenes o adolescentes los que sufren este tipo de tumores. Acá vemos una placa radiográfica que parece normal, pero si uno se fija, acá la corteza de la tibia tendría que seguir esta línea, y acá vemos un engrosamiento. Esto se lo denomina catáfila en cebolla, ya lo veremos en la clase de hueso, y acá en la resonancia también vemos que está ocupado el hueso de la tibia con esta masa que se extiende a partes blandas, y de ahí viene la biopsia, en la que se ve el músculo estriado infiltrado por esta proliferación redondo celular.
Fíjense, acá hay monomorfismo, como les comentaba anteriormente, todas las células son iguales unas a las otras, células redondos celulares con poco citoplasma, puro núcleo, expresión en membrana de un anticuerpo llamado CD99, de FLI1, recuerden el gen que estaba traslocado en el sarcoma de Ewing, y el gen EWS estudiado con esta técnica de Fish, vemos que está traslocado. Fíjense acá, el alelo normal, están las dos ondas unidas, y acá el gen roto traslocado con las sondas separadas, los extremos separados. ¿Sí? Acá en este extremo vemos lo mismo, acá unidas y acá separadas. Acá se repite. Acá nuevamente. Hay que contar distintos números de células porque, como les señalaba antes, muchas de estas células que voy a evaluar pueden llegar a ser células linfocitarias, acompañantes, vasculares, del estroma, que no son las neoplásicas y no van a tener la traslocación. Y si yo las considero, puedo llegar a la falsa conclusión de que esto no es un sarcoma de Ewing porque esas células no tienen traslocado el gen WS. Por eso tengo que contar muchas células y asegurarme que estoy evaluando no solo las células acompañantes, sino fundamentalmente las neoplásicas. Un joven de 22 años en el muslo, un tumor también de aspecto lobulado, friable. Fíjense, si bien es redondo celular, también parece insinuar algunos fascículos, muy parecido desde la morfología a un sarcoma de Ewing, incluso expresa CD99 igual que el sarcoma de Ewing, pero hay que tener en cuenta que no es para nada específico ese anticuerpo como se lo pensó en un principio. Ahora vemos que la desmina es positiva, que es de diferenciación muscular estriada, lo mismo que la miogenina, que es un anticuerpo que se expresa a nivel nuclear, ¿sí? Entonces, con estos rasgos llego al diagnóstico de rhabdomiosarcoma, que es un tumor con una evolución y un tratamiento totalmente distinto al sarcoma de Ewing. Fíjense cómo acá la morfología realmente tiene limitaciones porque son muy parecidos y puedo definirlo con técnicas de inmunohistoquímica que me muestren la diferenciación muscular estriada definida. Y también vean que hay algunos anticuerpos que se solapan, por ejemplo el CD99 es positivo en ambos tumores, por eso siempre hacemos paneles de anticuerpos, no usamos un solo anticuerpo mágico que nos dé el diagnóstico, sino que tenemos que usar distintos paneles según la morfología y evaluarlos en conjunto. Otro tumor en una paciente joven, bien definido, que tiene un aspecto bifásico, en el sentido de algunas células de aspecto epitelioides, estos nidos, y otros fusiformes que también expresan CD99. Fíjense qué poco específico que es. El TL1, que es un anticuerpo bastante sensible para este tumor, lo mismo que la traslocación del gen SIT. Fíjense acá, el gen normal en el cromosoma paterno, supongamos, y el gen traslocado en el otro alelo materno. ¿Sí? Así en las distintas células que podemos ir evaluando para demostrar la traslocación del gen SIT, que es específico junto al TL1 por inmunistoquímica del sarcoma sinovial. También es un sarcoma que suele dar metástasis ganglionares, lo mismo que el rhabdomiosarcoma, raro en los sarcomas, pero justo estos últimos dos que le mostré tienden a dar metástasis ganglionares y que se tratan con quimioterapia y resección quirúrgica. Otra paciente joven, fíjese en la pierna, como en la placa apenas se puede ver una sombra acá que se evidencia mejor en la
resonancia como un hematoma recidivante. Acá está la pieza quirúrgica y se ve realmente como un aspecto hemático, como si fuese un hematoma quistificado, pero las paredes de ese hematoma muestran estos nidos de células de aspecto histiocitoide, monomorfas entre sí, todas son iguales entre sí, lo cual me sugiere que subyace una traslocación específica a esta neoplasia. Me expresan desmina, el músculo estriado expresa desmina normalmente, y las células tumorales también. También expresan CD99, pero acá yo no se los muestro, pero miogenina era negativo, es decir, no había diferenciación muscular estriada completa. Y si bien tenían CD99 y también tiene traslocado el gen WS, fíjense, en esta célula, gen normal, gen traslocado, gen normal, acá parece estar traslocado. Si bien hay, acá se ve bien en esta, gen normal, gen traslocado, si bien tenemos CD99 y EWS, lo cual como rasgo individual es muy sugestivo de Ewing, la morfología en este caso pesa más que cualquier estudio inmunitoquímico molecular porque jamás un sarcoma de Ewing se me va a presentar en partes blandas con aspecto histioide. Esta morfología y este perfil inmunistoquímico y molecular es propio de los filistiocitomas angiomatoides que tienden a presentarse, como les decía, como hematomas recidivantes que luego son resecados. Al principio pueden llegar a ser drenados, lo cual eh, perjudica la resección posterior, porque el cirujano va a tener que resecar también la zona de la punción para sacar cualquier fragmento tisular neoplásico que pueda haber quedado en el trayecto de la aguja. Eso condiciona mucho la cirugía y puede generar un aumento en el riesgo de recidivas. Y eventualmente estos tumores pueden dar metástasis a distancia, pero también lo suelen hacer varios años después del diagnóstico inicial. Como conclusión del patrón redondo celular es que no solo hay que quedarse con la idea de un sarcoma, hay que descartar otras estirpes, los melanomas, los tumores neuroendocrinos, algunos carcinomas, los linfomas pueden tener aspecto redondo celular y hay que considerarlos en el panel inmunistoquímico. Yo acá no se los mostré, pero hay que hacer un panel en ese sentido también. El CD99, esto es un anticuerpo que inicialmente se presentó como muy específico para el sarcoma de Ewing, pero después se vio que hay muchos sarcomas que lo expresan, lo mismo que la translocación para el EWS. El patrón fuso celular también lo vamos a ver en distintos linajes, en distintas líneas de diferenciación. Acá vemos una joven en el muslo que muestra este tumor fibroso de bordes que en sectores se hacen un poco más irregulares y otros donde están bien delimitados. Fíjense que son fascículos hipocelulares sin atipía evidente que expresa actina lisa. Acá vemos el control en los vasos, pero no completa la diferenciación muscular lisa, ya que el caldesmón lo tengo presente en el músculo liso de los vasos, pero es negativa en la neoplasia. Esto es un perfil fibrolástico miofibrolástico, parecido al que vamos a tener en las fascitis nodulares que les mostré al principio, pero esto no es un proceso autorresolutivo, esto se trata de una fibromatosis agresiva, llamado también tumor desmoide, es el paradigma del tumor de agresividad intermedia, de agresividad local, sin capacidad metastatizante, pero con alto índice de recidivas locales, ¿sí? Suele verse en mujeres jóvenes, en pared abdominal, o a veces intraabdominal incluso, o a nivel de los miembros.
Otra persona joven con un tumor también lobulado, en profundidad, en el músculo. Siempre en partes blandas, cuando hablamos de profundidad, nos referimos a debajo de la fascia. Un tumor de partes blandas superficial es aquel que se presenta a nivel del tejido celular subcutáneo. En este caso vemos que compromete el músculo. Morfológicamente es parecido a lo que veíamos antes, fascículos de células sin atipía evidente, pero este es un tumor diferente que tiene algunas sutilezas morfológicas que lo diferencian de la fibromatosis, pero que fue descrito por el doctor Harry Evans allá por la década del 80, ya que llegaban en consulta, él era especialista en sarcomas, y le llegaban en consulta, empezó a juntar casos de fibromatosis con metástasis. Como todos saben, la fibromatosis no da metástasis, entonces él empezó a seleccionar esos casos, a juntarlos, a reevaluarlos y a notar que en realidad tenían algunas diferencias en su arquitectura, por lo que lo llamó sarcoma fibromixoide de bajo grado. Ese sarcoma fibromixoide de bajo grado expresa MUC4, un anticuerpo bastante específico para esta entidad, y es importante identificarlo porque puede dar metástasis, cosa que la fibromatosis no, como en este caso que dio una metástasis a la cadera unos 4 años después del diagnóstico inicial. Sarcoma fibromixoide de bajo grado o tumor de Evans. En muslo acá ya vemos un tumor que ya macroscópicamente tiene un aspecto más agresivo, más heterogéneo, más friable. Vemos que hay mayor celularidad, fascículos de células atípicas, ya es distinto a lo que veíamos viendo. El perfil inmunistoquímico es parecido en el sentido que expresa actina lisa, desmina, pero acá la diferenciación muscular lisa es completa por la presencia de cal-desmón, lo cual me da el diagnóstico sumado a la atipia de leiomiosarcoma. ¿Sí? Este es un tumor no asociado a traslocación específica, sino más relacionado a los cariotipos complejos, con un alto índice de metástasis a los pocos años. ¿Sí? También influye mucho la localización, a nivel cutáneo tienen un comportamiento mucho más benévolo, pero bueno, en general cuando se da en partes blandas o en retroperitoneo son tumores agresivos. Una mujer joven, a 30 años, fíjense, ya había sufrido la amputación del quinto dedo, esta lesión ulcerada, que presenta una imagen poco definida realmente, asociada a esta ulceración, que correspondía a esta proliferación fusocelular con estas células también monomórficas, porque están asociadas a una traslocación específica, que expresan inmunistoquímicamente S100, HMB45, que son anticuerpos asociados a la línea melanocítica propia de los melanomas, que vamos a ver en la próxima clase, pero que nada tiene que ver con el melanoma. Por esto mismo se lo llamó melanoma de partes blandas, pero como les había señalado, no es un nombre adecuado porque tiene otra biología, otro comportamiento y otro tratamiento. Estos tumores están asociados a traslocación del gen EWS. Fíjense acá, usted ya a esta altura puede empezar a reconocer cuáles son las células con traslocación y cuáles no. Acá este gen está normal, este está traslocado. Y hoy se lo llama sarcoma de células claras de tendón y aponeurosis. En este caso nos ofrecen el antecedente de neurofibromatosis en una paciente joven. Fíjense, se trataba de una amputación que en este plano nos cuenta toda la historia evolutiva de esta lesión a nivel
proximal, fíjense que es muy distinto a lo que vemos cerca del pie. Esto que vemos acá es un tumor de vaina nerviosa periférica benigno llamado neurofibroma plexiforme, que justamente plexiforme porque se constituye por estos lóbulos, ¿sí?, que van siguiendo el trayecto neural, pero que en algún punto empiezan a tener una progresión hacia un tumor más agresivo, cambia su aspecto, empieza a infiltrar los tejidos blandos adyacentes, llega hasta el celular subcutáneo, ulcera la piel y genera estas masas sumamente agresivas con infiltración incluso del hueso. Esta progresión se ve a nivel morfológico en estos sectores que son del neurofibroma plexiforme, sin atipía evidente, pero a medida que nos vamos en sentido distal, aumenta la celularidad, aumenta la atipía, hasta llegar a este punto en el que empezamos a hablar de un tumor maligno de vaina nerviosa periférica, asociado en el contexto de neurofibromatosis. La mitad más o menos de los tumores malignos de vaina nerviosa periférica, antes llamado schwannoma maligno, se dan en el contexto de neurofibromatosis. Ese 100 es positivo, es un marcador de estirpe neural, entre otros. Suele ser positivo en los schwannomas, en los neurofibromas, como en este caso, pero se empieza a perder a medida que las células se vuelven más atípicas, ¿sí? De hecho, es muy rara ya que conserven su expresión los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Es importante entonces en los patrones fusocelulares descartar los carcinomas sarcomatoides, sobre todo cuando se da a nivel de un órgano, ¿sí? Yo estoy hablando acá todo de partes blandas y retroperitoneo, pero si una morfología de estas que estamos viendo se presenta, por ejemplo, en un pulmón, lo que hay que pensar es que estamos frente a un carcinoma sarcomatoide, que el carcinoma es el tumor más frecuente de pulmón, tumor maligno más frecuente de pulmón, con patrón sarcomatoide más que un sarcoma verdadero de víscera, porque son realmente infrecuentes. La actina lisa no es sinónimo de músculo liso, ya hemos visto que puede estar presente en los miofibroblastos, y la desmina puede estar presente en otros tumores como en el fibrohistiocytoma angiomatoide. Tener en cuenta la utilidad de las translocaciones para los distintos sarcomas que uno quiere evaluar, en este caso el SIT, que es totalmente específica para el sarcoma sinovial. Veamos por último el patrón mixoide, que es todo un capítulo dentro de los tumores mesenquimáticos. Esta mujer de 30 años en el muslo, se ve claramente ya desde la macroscopía que tiene un aspecto mixoide esta lesión, bordes lobulados, un aspecto relativamente inocente porque hay poca celularidad. En general las lesiones mixoides son hipocelulares porque para que sean mixoides tiene que haber un predominio del estroma por sobre la celularidad. Y las células no tienen mayor atipía, pero fíjense acá la presencia de algunos lipoblastos, estas células que son lipoblastos univaculados, y una red capilar muy delicada, fina, que se va ramificando. Y esta lesión tiene la presencia de rearreglos o traslocaciones del gen FUS. Todos estos rasgos, esa proliferación monomorfa de fondo mixoide con esos vasos delicados, la presencia de lipoblastos unicelulares y esta traslocación del gen FUS me da el diagnóstico de liposarcoma mixoide. Estos liposarcomas mixoides nada tienen que ver con los liposarcomas que les mostré antes, tipo lipoma del retroperitoneo, que pueden desdiferenciarse. Esta es una enfermedad totalmente distinta. Lo único que tiene en común con el otro liposarcoma
es la vía de diferenciación adipocítica, pero la verdad que están englobados dentro del mismo grupo por una cuestión, como les decía al principio, de línea de diferenciación. Pero la verdad que se comportan de manera diferente. Estos liposarcomas mixoides no solo pueden recidivar, sino que pueden dar metástasis, ¿sí?, sin necesidad de desdiferenciarse. Con este aspecto inocente, hipocelular, pueden dar metástasis. Y en general esas metástasis tienen un patrón de diseminación infrecuente para los sarcomas, porque si bien pueden ir al pulmón, suelen dar manifestaciones a nivel de otros sitios en partes blandas. Preferentemente pueden dar metástasis a nivel de pelvis o de retroperitoneo. Otro paciente joven en el mulo, fíjense, una lesión claramente mixoide, hipocelular. Prácticamente no hay células acá. Tampoco veo lipoblastos unicelulares, tampoco veo un patrón vascular característico, ¿sí? Acá está en la adyacencia del músculo estriado, y es importante tener en cuenta estas sutiles características como la presencia de lipoblastos y sobre todo el patrón vascular en las lesiones mixoides para poder hacer los diagnósticos diferenciales. En este caso se trata de un mixoma, es un tumor absolutamente benigno que suele asociarse a la cercanía de las articulaciones, de ahí el nombre de mixoma yuxtaarticular en esos casos, pero es importante reconocerlo y no sobrediagnosticarlo como un sarcoma con patrón mixoide. Paciente ya de mayor edad, con un tumor, fíjense, que es predominantemente superficial, porque está arriba de la fascia, ¿sí?, en el tejido celular subcutáneo, pero de aspecto multinodular. Este nódulo sí tiene aspecto mixoide, los otros tienen aspecto más hemorrágico y sólido, y pequeños nódulos satélites de aspecto mixoide. Esta es la imagen característica de este tipo de neoplasia, que tiene ya mayor celularidad y mayor atipía fundamentalmente, lo que me diferencia del resto de los sarcomas mixoides, que si bien son tumores malignos, no tienen pleomorfismo en su celularidad, porque suelen estar asociados a traslocaciones específicas, pero este es un tumor más de adultos, superficial, asociados a un cariotipo complejo. Fíjense acá, ya nada que ver con las imágenes anteriores, estamos frente a un sarcoma más parecido al patrón pleomórfico con áreas mixoides, denominado mixofibrosarcoma. Estos tumores tienen bastante tendencia a la recidiva local por esa distribución polilobulada, y también a dar metástasis a distancia fundamentalmente a los pulmones. Por último, un paciente joven también con una lesión enorme en el dorso. Fíjense que al corte era francamente mixoide, de aspecto mucoide como gelatinoso, uno imagina. De nuevo, una celularidad elevada en este caso, pero sin pleomorfismo evidente. Fíjense que las células son parecidas entre sí, son de relativamente pequeño tamaño, que infiltran la grasa. Esta imagen es interesante porque uno tranquilamente podría decir que esto es un liposarcoma mixoide y estos son lipoblastos univaculados, pero en realidad es una proliferación mixoide que está atrapando la grasa del celular subcutáneo, y esto es grasa normal atrapada. CD34 es un marcador bastante sensible para este tumor que les estoy mostrando, que se muestra en algunas células, y las que más evidencias en realidad corresponden a estructuras vasculares que marcan normalmente con CD34. Lo que hizo el diagnóstico acá es el COL1A1, que está traslocado en este tumor, que corresponde a un dermatofibrosarcoma protuberans, en este caso con una variedad mixoide, lo cual me hace tener en cuenta que hay muchos sarcomas que, si bien no son mixoides,
naturalmente, pueden tener alguna degeneración mixoide, por lo cual entran en la categoría o en el grupo de los diferenciales que hay que considerar para su diagnóstico. El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor de agresividad intermedia, con mucha tendencia a la recidiva y rara vez da metástasis. Lo más útil en el patrón mixoide es la morfología. Hay que tener en cuenta que casi todos los sarcomas pueden tener variantes mixoides. La inmunistoquímica es de escaso valor y el FISH en situaciones puntuales. Como conclusiones generales de esta charla, bueno, remarcar que los sarcomas son un grupo muy heterogéneo, realmente son todas enfermedades totalmente distintas unas de las otras y muy infrecuentes, que hay distintos grados de agresividad, no son todos los mismos, algunos como los sarcomas pleomórficos indiferenciados, los mixofibrosarcomas, leiomiosarcomas, los de cariotipo complejo, suelen dar metástasis antes de los 5 años, generalmente a pulmón, sean en pacientes mayores, mientras que los de translocaciones específicas se dan generalmente en jóvenes, pero hay una gama muy amplia de comportamientos. El sarcoma de Ewing se va a diseminar prontamente a, a los pulmones en forma preferencial, mientras que, por ejemplo, el fibriohistiocytoma angiomatoide lo va a hacer muchos años después. Y tenemos el caso del liposarcoma mixoide, que puede dar metástasis también en forma temprana o muchos años después. Realmente tiene una conducta impredecible y el patrón de diseminación puede ser hacia otros sitios en partes blandas. Y luego tenemos algunos que dan metástasis a nivel ganglionar, como les dije, el sarcoma sinovial, rhabdomyosarcoma y el sarcoma de células claras. En fin, esto se condice con lo que les decía al principio, que son todas enfermedades totalmente distintas. Después tengan en cuenta las categorías intermedias, los tumores que no dan metástasis, pero que tienen capacidad de recidiva local en formas repetidas y que rara vez pueden llegar a dar alguna diseminación metastásica, pero que no es lo clásico en su grupo. Algo muy importante es que, como les mostré, algunos diagnósticos se hacen basados sobre todo en la histología, en otros con la ayuda de la inmunistoquímica, a veces es indispensable lo molecular, pero siempre tengo que saber bien dónde estoy parado, qué paciente estoy evaluando, cómo es la imagen, qué antecedente tiene, ¿sí? Si estoy viendo algo adiposo, tengo que correlacionar con la imagen y asegurarme de que la lesión tiene características adiposas, pues lo más importante para arrancar la evaluación es asegurarme de que estoy con material representativo, de que no me enviaron cualquier cosa, que estoy realmente estudiando el tumor que tiene ese paciente. Una vez que me aseguro eso con la correlación, veo si tengo que hacer evaluaciones adicionales de inmunistoquímica o de molecular, según el caso. Pero siempre es fundamental, y esto es algo en lo que yo hago mucho hincapié a lo largo de todas las cursadas, el abordaje multidisciplinario, ¿sí? Es fundamental para el patólogo la ayuda de los colegas de otras especialidades, del cirujano, del imagenólogo, del radioterapeuta, del oncólogo, que me va a decir qué opciones terapéuticas tiene según los diagnósticos diferenciales que uno está barajando. A veces uno está barajando diagnósticos diferenciales que el oncólogo me va a decir, mira, la verdad que entre un mixofibrosarcoma, un sarcoma pleomorfo de alto grado, por ejemplo, no me cambia mucho el tratamiento. Entonces, ahí la diferenciación pasa a ser algo académico, pero hay veces cuando estoy frente a algo redondo celular, fundamentalmente, diferenciar entre un rhabdomyosarcoma y un sarcoma de Ewing es clave para el tratamiento del oncólogo. Lo mismo el cirujano le va a importar mucho el estado de los márgenes y al radioterapeuta le va a importar mucho que le pueda graduar el tipo de tumor,
para saber si esa lesión es susceptible de radioterapia o no. Todo esto, el enfoque multidisciplinario al que hago referencia, se va a plasmar en los ateneos. Un ateneo es una reunión que se puede dar en una sala de reuniones o en donde sea, en un consultorio. Acá no entra en juego ninguna limitación de recursos, no hay ninguna excusa para no hacer un ateneo en una institución médica. Se juntan los profesionales que intervienen en el caso y ahí es donde se aprende muchísimo porque uno ve las imágenes, aprende del oncólogo, los oncólogos, cirujanos y radioterapeutas aprenden de lo que el patólogo les puede llegar a mostrar y realmente es muy enriquecedor y es la mejor forma de ofrecerle a los pacientes una medicina personalizada, que es una expresión que se escucha mucho ahora y en general se asocia a la implementación de alguna determinación de tipo molecular de última generación y en verdad, si bien todo eso es muy útil, lo mejor que se puede hacer por un paciente es estar en comunicación todos los médicos que están interviniéndolo, así no se escapa ningún dato a la hora de tomar decisiones sobre su salud. Bueno, de este modo yo termino esta primer clase. A ver, si tienen alguna duda, bueno, pueden consultarla a través del mail. Esta clase les va a quedar. Es extensa porque, bueno, esta forma de hacer docencia, de algún modo, modifica la manera en que damos los contenidos, porque obviamente si estamos en una clase de 40 minutos, sería suficiente para poder captar su atención, pero cuando uno se extiende, yo entiendo que nadie puede mantener la atención tanto tiempo en un tema tan arduo, pero ahora al tener la posibilidad de estar grabado todo el material, puede interrumpir, volver para atrás, continuar cuando estén más frescos y bueno, eventualmente vamos a estar de todos modos conectados o haciendo preguntas a través del foro o bueno, eventualmente en los prácticos que vamos a llevar a cabo. Así que bueno, estoy a su disposición por cualquier duda que surja y bueno, les dejo un saludo. Hasta luego.